No había visto a mi padre en casi 5 años, y lo primero que hizo cuando crucé la puerta de la sala de juntas fue fulminarme con la mirada, como si yo fuera una intrusa colándose en una reunión de la élite bogotana. La oficina de la firma Torres y Salazar, en el corazón del centro financiero de Bogotá, olía a madera pulida, cuero caro y poder descarado. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura, con certificados enmarcados y fotos de edificios emblemáticos que la familia había ayudado a financiar. Mi hermana, Sofía, ya estaba sentada en una silla de alto respaldo, con las piernas cruzadas y esa expresión de superioridad que parecía llevar grabada en la cara, como si acabara de ganar un caso en la Corte Suprema sin siquiera abrir un libro. Llevaba un vestido azul impecable, con uñas perfectamente manicuradas y un collar de perlas que gritaba privilegio. Mi padre, Ernesto Salazar, estaba al frente de la mesa, sentado como si presidiera una junta de accionistas en lugar de una lectura de testamento, con un traje gris a medida que probablemente costaba más que mi apartamento. La doctora Salazar, la abogada de la familia, me saludó con un leve movimiento de cabeza, sus gafas de montura fina reflejando la luz de los candelabros. Había estado con nosotros desde que yo era niña, cuando todavía fingíamos ser una familia unida, antes de que las grietas se volvieran cañones. Nadie dijo hola. No hubo abrazos, ni apretones de manos, ni siquiera un comentario casual. Nadie preguntó por mi última misión en el Chocó, ni si había vuelto con todas mis extremidades intactas, ni cómo había sobrevivido a los meses de patrullas en la selva. No esperaba que lo hicieran. No estaba allí por ellos. Había hecho una promesa a mi abuelo Diego, el único que alguna vez me miró como si valiera algo más que un asiento vacío en la mesa familiar. Esa promesa era lo único que me mantenía en esa sala. La doctora Salazar carraspeó, ajustó sus gafas y abrió una carpeta de cuero negro con el escudo de la firma grabado en dorado. Comenzó a leer el testamento con una voz calma y profesional, como si estuviera dictando las instrucciones de un electrodoméstico que podría destruir una familia si se armaba mal. Las palabras resonaban en la sala silenciosa, cada sílaba cayendo como una piedra en un estanque quieto. A Sofía Salazar, dijo, dejo la finca en Villeta, con todas sus tierras y edificaciones, además del piano alemán de colección que perteneció a mi madre. Sofía parpadeó. Su rostro se endureció por un instante, como si hubiera esperado algo más grande. Tal vez el control de Tecnoandes, la empresa que mi abuelo había construido desde cero. Sus dedos tamborilearon brevemente sobre la mesa, un tic que delataba su frustración, aunque su sonrisa no se movió. A Ernesto Salazar, continuó la doctora, le dejo mi colección de primeras ediciones de Gabriel García Márquez, firmadas por el autor, y una donación de 40 millones de pesos a la Fundación Ética Colombiana, realizada en su nombre. Mi padre soltó un bufido, un sonido áspero que rompió el silencio como un vidrio al caer. «Es una broma, ¿verdad?», dijo, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con desprecio. La doctora no se inmutó, ni siquiera levantó la vista. Pasó la página con la precisión de un cirujano. Y a Daniela Salazar, mi nieta, mi única confidente, le dejo el resto de mi patrimonio. Esto incluye todas mis inversiones financieras, propiedades inmobiliarias y el control mayoritario de acciones de Tecnoandes S.A.S., efectivo de inmediato. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Los dedos de Sofía se detuvieron en la mesa. Su sonrisa se quebró como una máscara de porcelana. Ernesto apretó la mandíbula hasta que los músculos de su rostro se marcaron bajo la piel. Sus ojos se clavaron en mí, no con sorpresa, sino con una furia contenida que conocía demasiado bien. La doctora Salazar deslizó un cheque sobre la mesa hacia mí, sus uñas perfectamente cuidadas rozando el papel. 150.246.000 pesos. Limpio, firmado, fechado, con el sello de un banco de primera línea en Bogotá. El número parecía irreal, como si alguien hubiera añadido ceros por error. No tuve tiempo de tocarlo. Ernesto se abalanzó como un depredador, arrancando el cheque de la mesa con un movimiento brusco, como si el papel lo hubiera insultado personalmente.
¿Crees que esto te hace volver? Gruñó, su voz baja pero cargada de veneno. Y ahí, frente a la doctora, frente a Sofía, frente a las paredes de caoba que habían sido testigo de tantas traiciones familiares, sacó un encendedor de plata, lo encendió con un chasquido y prendió fuego al cheque. Las llamas lamieron el papel, consumiendo la firma de Diego Salazar, convirtiendo 150.000 millones en cenizas que cayeron como nieve sucia sobre la mesa. Sofía soltó un grito ahogado, sus manos volando a su boca. La doctora Salazar se recostó en su silla, con una calma que sugería que no era la primera vez que veía a un hombre incendiar una fortuna por despecho. Ernesto me miró, los ojos encendidos, y dijo: «Eso es lo que obtienes por abandonarnos». No me moví. No grité. No dejé que mi rostro traicionara la tormenta que rugía dentro de mí. Solo sonreí. No era una sonrisa de alegría, sino esa que pones cuando ya has visto el final de la película y estás esperando que los demás lo descubran, porque lo que quemó no era lo que él creía. No vio el segundo sobre que llevaba escondido en el bolsillo interior de mi chaqueta, el que mi abuelo me dio un mes antes de morir, envuelto en una servilleta de tela como si fuera un artefacto sagrado. «No lo abras a menos que intenten quemarlo», me había dicho, sus ojos grises fijos en los míos, su voz baja pero firme, como si supiera exactamente lo que vendría. Y lo intentaron, así que lo abrí, pero no de inmediato. Primero tuve que quedarme en esa sala pulida, rodeada de un duelo fingido y una rabia que quemaba más que las cenizas en la mesa. Sofía comenzó a murmurar que algo no estaba bien, su voz aguda cortando el aire como un cuchillo. Ernesto acusó a la doctora Salazar de falsificar el testamento, como si fuera una mente criminal con una debilidad por nietas militares. «Esto es un ultraje», dijo, golpeando la mesa con el puño. «Nadie en su sano juicio le dejaría todo a alguien que se fue sin mirar atrás». La doctora no respondió. Solo ajustó sus gafas y cerró la carpeta con un movimiento lento, deliberado. Sofía exigió una segunda lectura, sus palabras tropezando unas con otras. Ernesto pidió una auditoría completa, su voz resonando con la autoridad que usaba para intimidar a sus empleados. Yo solo escuché, con las manos cruzadas en el regazo, sintiendo el calor del fuego desvanecerse de la mesa mientras ellos se desmoronaban, sus voces subiendo de tono, sus argumentos deshaciéndose como hilos sueltos. Si aún estás aquí, deja un comentario y suscríbete. Sobre todo si alguna vez tu familia ha intentado hacerte dudar de tu propia existencia, como si tu nombre fuera algo que pudieran tachar de una lista. Lo que pasa con gente como ellos es que solo entienden el poder cuando es visible, cuando pueden tocarlo, medirlo, quemarlo. Creen que si incendian el papel, incendian la prueba. Si alzan la voz, ganan. Si te borran de los documentos, dejas de existir. Pero no me conocen. No saben lo que aprendí en las selvas del Urabá, en las noches sin luna donde la invisibilidad era la diferencia entre la vida y la muerte. No saben lo que mi abuelo me dijo el día que me fui, cuando me tomó del brazo en el porche de su casa en Sopó y me miró con una intensidad que aún siento en los huesos. Eres la única en quien confío para terminar lo que empecé. Así que cuando Ernesto esparció las cenizas del cheque por la mesa y me dijo que estaba fuera, solo sonreí, porque ya sabía que yo era la única que seguía dentro. Bajo la mesa, mis dedos rozaron el borde del sobre aún guardado en mi chaqueta, su peso un recordatorio constante de que no me iría con las manos vacías. Podían gritar, amenazar, incendiar la sala entera si querían. Mi trabajo estaba hecho en el momento en que vi la cara de Sofía, esa chispa de pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de que el imperio que creía suyo se le escapaba de sus uñas perfectamente cuidadas. Salí sin decir una palabra, sin portazo, sin gestos dramáticos, solo el sonido constante de mis botas militares sobre la madera pulida, resonando en el pasillo como un tambor de guerra. El estacionamiento del juzgado estaba medio vacío, como siempre, con el mismo asfalto agrietado y el mismo guayacán inclinado junto a la reja, sus flores amarillas esparcidas por el suelo como monedas olvidadas. Solía trepar ese árbol a los 8 años
colgándome de las ramas hasta que Ernesto me gritó que las niñas no pertenecían a los árboles, que debía estar en casa aprendiendo a ser presentable. Fue la primera vez que pensé que tal vez no pertenecía a ningún lado, que mi lugar en el mundo era un error que ellos estaban decididos a corregir. El trayecto de vuelta a mi apartamento en Chapinero fue un ejercicio de contención. No encendí la radio. No quería distracciones, solo el zumbido del motor y el latido de mi corazón, que parecía querer ganarle al ritmo de mis pensamientos. El sobre descansaba en el asiento del copiloto, su presencia tan pesada como una granada sin seguro. No lo abrí. No todavía. En cambio, llegué a mi apartamento, un espacio pequeño y funcional cerca de la carrera séptima, con paredes desnudas y un sofá que había comprado en un mercado de segunda mano. Me serví un vaso de agua y me quedé en la cocina, mirando por la ventana una calle que no amaba, pero que nunca había abandonado. Afuera, Bogotá seguía su ritmo. El claxon de los buses, el murmullo de los vendedores ambulantes, la luz grisácea de un cielo que prometía lluvia. El peso de todo seguía asentándose. La herencia, el fuego, el silencio. Ese silencio era un viejo conocido, como el que llenó la casa de mi infancia cuando volví de mi primera misión. Era diciembre, justo antes de Navidad. Había estado fuera casi 18 meses, en Arauca, haciendo patrullas fronterizas, defendiendo convoyes, enfrentando la selva y sus peligros. Había visto amigos desangrarse en la tierra húmeda. Había enterrado un diario bajo escombros después de que una mina estallara a 2 metros de mi carpa. Todavía tenía un zumbido constante en el oído derecho, un recordatorio de lo cerca que estuve de no volver. Pero cuando llegué a casa, Ernesto no me recibió con un abrazo ni con alivio. Solo dijo: «No escribiste». 4 palabras que cayeron como un martillo. Ni un bienvenida a casa, ni un gracias por sobrevivir. Solo un juicio silencioso que llenó la sala como el humo de un incendio que nadie admite haber iniciado. La casa no era la misma. Mi cuarto había desaparecido. No solo lo habían vaciado, lo habían borrado. El escritorio donde estudiaba para mis exámenes militares, la cama donde leía cartas de Diego, la estantería con mis libros de historia militar y novelas de aventura, todo gone. En su lugar, 2 sillones beige que parecían sacados de una revista de decoración, una orquídea falsa en una maceta blanca y un cuadro cursi con una frase sobre la calma interior. Era como la sala de espera de un consultorio médico, pero con una puerta que antes decía «Daniela», en letras de madera, que yo misma había tallado a los 12 años. Ahora decía «Invitados», escrito en una placa genérica que alguien pegó sin cuidado. Sofía me pasó en el pasillo, sosteniendo una taza de té de manzanilla que humeaba como si estuviera burlándose de mí. Levantó la vista, sonrió con ese desdén que perfeccionó con los años y dijo: «No seas dramática, Daniela. Estuviste fuera como 1 año y medio». Su voz era ligera, casi burlona, como si mi ausencia fuera una elección caprichosa y no un deber que casi me cuesta la vida. Quise reír, quise gritar, quise sacudirla hasta que entendiera. En cambio, me fui. Me mudé a ese apartamento modesto en Chapinero. Trabajé medio tiempo como guardia de seguridad en un depósito de carga en Fontibón, mientras esperaba que la oficina de veteranos procesara mi pensión. Cada pocas semanas llegaba una transferencia bancaria de alguien llamado D. Salazar. Nunca eran grandes sumas, solo lo suficiente para mantener la luz encendida y el tanque lleno. Sin notas, sin contacto, sin explicaciones. Pero siempre supe que era Diego. Él no hablaba mucho, pero me veía como nadie más. Cuando tenía 12 años y quise unirme al programa juvenil de las Fuerzas Armadas, él apareció con un par de botas de mi talla, perfectamente lustradas, y una sonrisa que decía que había pasado una prueba que ni siquiera sabía que estaba tomando. Cuando Ernesto dijo que el ejército era un callejón sin salida para los que no podían con los negocios, Diego respondió: «Tal vez por eso tus juntas parecen campos de batalla». No tomaba partido, me elegía a mí. Y tal vez por eso, cuando enfermó y las llamadas cesaron, supe que algo estaba mal. Lo visité una vez, solo una, cerca del final.
Estaba en su casa en Sopó, más delgado, más callado, pero con la mente tan afilada como siempre. Me entregó el sobre en un café en la Candelaria, sentados en una mesa de madera desgastada, con un pocillo de tinto humeante y un pedazo de torta de limón que compartimos como si fuera un ritual. «No lo abras a menos que intenten quemarlo», dijo, su voz baja, sus ojos fijos en los míos. Pensé que estaba siendo teatral, que la enfermedad lo había vuelto poético. Dije algo sarcástico. «¿Qué? ¿Crees que van a incendiar un cheque de 150.000 millones?» No sonrió. «Creo que intentarán borrarte», respondió, y su tono era tan firme que supe que no era una metáfora. Ambos entendimos lo que quería decir. Él sabía que su familia, mi familia, no dejaría que su legado pasara a mí sin pelear. Sabía que intentarían reescribir la historia, como siempre lo habían hecho. Aún no había abierto el sobre, pero estaba cerca. Su peso en la encimera de mi cocina se volvía más pesado cada minuto, como si tuviera vida propia, como si supiera algo que yo aún no entendía. Lo miré durante un buen rato, deseando que se abriera solo, que resolviera el rompecabezas sin que yo tuviera que ensuciarme las manos. Pero no lo hizo. Finalmente, lo tomé con ambas manos, con cuidado, como si pudiera explotar si lo manejaba mal. Era un sobre grueso, sellado con cera roja, como los que Diego usaba para mis tarjetas de cumpleaños cuando era niña, como si el sello lo convirtiera en algo sagrado. Lo abrí con la uña, el crujido del papel resonando en la cocina silenciosa. Saqué una hoja doblada y una USB pegada al reverso con cinta adhesiva. El papel estaba mecanografiado, notariado y fechado 3 semanas antes de su muerte. Era un formulario de transferencia de confianza, redactado con la precisión de alguien que sabía que cada palabra sería examinada bajo un microscopio. El cheque que Ernesto quemó había sido real, pero solo un señuelo, una distracción diseñada para que creyeran que tenían el control. Los verdaderos fondos ya estaban transferidos, depositados en una cuenta que solo yo podía acceder. La herencia real se había procesado silenciosamente, de forma completamente legal, con un rastro digital que habría hecho sudar a Ernesto a través de su chaqueta de 20 millones. Miré el número de cuenta al final de la página. Los últimos 4 dígitos eran el cumpleaños de Diego al revés, 1709. Él sabía que lo recordaría, porque siempre bromeaba diciendo que su cumpleaños era más fácil de memorizar que el mío. Conecté la USB a mi portátil, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. No había contraseña, ni demora, ni obstáculos. Solo una carpeta etiquetada «Herencia». Adentro, un tesoro de documentos, estados bancarios, autorizaciones legales, transferencias de control de la empresa y algo que parecía un borrador de un segundo testamento, más detallado, más específico, como si Diego hubiera sabido que el primero no sobreviviría el primer asalto. Exhalé, me recosté en la silla y sentí algo que no había sentido en años. No era seguridad, ni victoria, solo confirmación. No estaba loca. Todo lo que había sospechado, todo lo que había temido, era real. Pero mi alivio duró 5 minutos. Intenté entrar a mi app bancaria para verificar la cuenta vinculada. La pantalla se congeló. Luego apareció un error. Cuenta no encontrada. Probé con otra tarjeta, una que usaba para emergencias. Rechazada. Tecleé los datos más despacio, con dedos temblorosos, como si la precisión pudiera arreglar lo que estaba roto. Nada. Ya no parecía un error técnico. Llamé al servicio al cliente, mi voz más calma de lo que sentía. Un tipo llamado Andrés contestó, con un tono que decía que preferiría estar en cualquier otro lado menos hablando conmigo. «Hola, mi cuenta dice que no estoy en el sistema. ¿Pueden verificar?» Me pidió mi nombre completo, fecha de nacimiento y los últimos 4 dígitos de mi cédula. Se los di, recitándolos como si fueran un código de acceso a un búnker. Hubo una pausa, demasiado larga. «Lo siento, señorita Salazar», dijo finalmente. «Nuestros registros muestran que esta cuenta está inactiva».
¿Qué significa eso?, pregunté, aunque ya sentía el frío en la nuca. Otra pausa, aún más larga. Fallecida, en realidad. El silencio que siguió fue como un puñetazo. Eso es un error, dije, mi voz plana pero firme. Otra pausa. Fue certificado por la registraduría hace 2 semanas. Tendría que hablar con ellos. Colgué antes de que mi voz se quebrara, antes de que la rabia se convirtiera en algo que no podía controlar. La siguiente parada fue la oficina de tránsito en la calle 26. Esperé 1 hora detrás de un hombre que discutía apasionadamente por una multa de 2010, como si su vida dependiera de ello. Cuando finalmente llegué al mostrador, entregué mi cédula con una mano que no temblaba, aunque por dentro estaba hecha un nudo. La funcionaria, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño apretado, miró su pantalla, frunció el ceño, tecleó un poco más y levantó la vista con una mezcla de confusión y lástima. «Señora», dijo, «está marcada como fallecida legalmente». «Estoy aquí parada», respondí, mi voz cortante como un cuchillo. «Lo entiendo», dijo, «pero el sistema no. Tendrá que corregirlo en registros vitales». «¿Cuánto tarda eso?», pregunté, ya sabiendo que no me gustaría la respuesta. «Unos meses, tal vez más, dependiendo del caso». Salí antes de que pudiera estrellar el puño contra el mostrador, mis botas resonando en el suelo de linóleo como un eco de mi propia furia. En la calle, me sentí como un espectro. La gente pasaba a mi alrededor, comprando arepas, corriendo hacia el Transmilenio, viviendo sus vidas como si yo aún existiera. Pero había visto suficiente burocracia en el ejército para saber que, una vez que el sistema te declara muerta, probar lo contrario es como escalar una montaña con las manos atadas. Alguien se había asegurado de que yo desapareciera, y lo habían hecho con una precisión quirúrgica. El cielo estaba nublado, cargado de la lluvia que Bogotá siempre promete, pero no siempre entrega. Me ajusté la chaqueta, el sobre aún seguro en el bolsillo interior. Al otro lado de la calle, bajo una fila de árboles desnudos, una mujer me observaba. Llevaba gafas oscuras, demasiado grandes para la luz tenue, y una bufanda azul de seda alrededor del cuello. La bufanda de mi madre, la que ella juró que perdió en la tintorería hace 3 años, antes de que su ausencia se volviera permanente. No saludó, no se movió, solo estaba allí, quieta como una estatua, como una amenaza que aún no había encontrado su voz. Crucé la calle lentamente, esquivando taxis y motos, mis ojos fijos en ella. Cuando llegué al otro lado, había desaparecido. Ni pasos, ni rastro, solo el eco de su presencia quemándome en la mente. De vuelta en mi apartamento, me senté en el suelo y revisé cada carta que Diego me había enviado a lo largo de los años. Eran decenas, algunas escritas a mano, otras mecanografiadas, todas dobladas cuidadosamente y guardadas en lugares que solo yo conocía, dentro de libros de historia militar, en cajones que no abría, detrás de marcos de fotos que nunca colgué. Su letra era firme, incluso en las últimas, cuando la enfermedad ya le robaba el peso de los huesos. Encontré una llave de latón envuelta en un pañuelo desteñido, escondida en un sobre del 2018. La etiqueta, escrita en su letra precisa, decía: Cajicá, caja 17. Me la había dado en mi cumpleaños 18, justo antes de mi primera misión, con una sonrisa torcida y una frase: «La necesitarás algún día». Ese día había llegado, y el peso de la llave en mi mano era como un ancla. Me puse una sudadera gris, tomé la llave y salí antes de que pudiera convencerme de lo contrario. El almacén en Cajicá estaba a 20 minutos por las afueras de Bogotá, en una zona de almacenes antiguos con aceras rotas y grafitis desvaídos. Estacioné frente a una licorera cerrada desde antes de la pandemia, el letrero oxidado apenas legible bajo la luz de un farol. La puerta del almacén estaba entre la licorera y una librería clausurada, sin letrero, solo un timbre negro y una cámara vieja que parpadeó roja cuando lo presioné. Una mujer abrió, de unos 50 años, con una coleta impecable y una expresión que decía que no estaba para perder el tiempo.
¿Tienes la llave?, preguntó, sin preámbulos. Se la entregué. Revisó la etiqueta, caja 17, consultó una tabla en un portapapeles y me indicó que entrara con un gesto seco, sin decir una palabra más. El pasillo era estrecho, frío, con paredes de concreto que parecían absorber la luz. Las lámparas fluorescentes zumbaban como insectos atrapados, un sonido que me recordaba a las bases militares improvisadas en el Chocó. Pasamos 6 puertas de acero, cada una con un candado electrónico que parecía más propio de un búnker que de un almacén. Se detuvo en una, tecleó un código en un panel y la abrió. «Tómate tu tiempo», dijo, su voz tan fría como el aire del pasillo. «Cierra al salir». La sala era sin ventanas, un espacio claustrofóbico con filas de cajones metálicos incrustados en las paredes de concreto. Encontré la caja 17 a media altura, a la altura de la cintura, su superficie lisa y fría al tacto. La llave encajó perfectamente. El cerrojo cedió con un clic suave. Adentro, una carpeta negra ignífuga y un sobre manila, ambos sin una mota de polvo, como si alguien los hubiera colocado allí ayer. Me senté en el suelo, el concreto frío contra mis jeans, y abrí la carpeta primero. Lo primero que saqué fue un cheque de caja certificado, idéntico al que Ernesto había quemado, pero este tenía marcas de seguridad incrustadas en el papel, un sello que brillaba al inclinarlo, hilos metálicos visibles bajo la luz. Era real, imposible de falsificar. Pegada al reverso, una pequeña etiqueta roja decía: «Copia no negociable quemada». Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Diego había previsto el incendio. Había planeado cada paso, como si estuviera jugando ajedrez con un tablero que solo él veía. El sobre manila tenía una nota adhesiva en la portada, escrita en su letra inconfundible: «No confíes en nadie, ni siquiera en ella». Sin nombre, solo ella. Pero tenía una sospecha, una que me apretaba el pecho como una garra. Adentro, un tesoro de documentos, impresiones de correos electrónicos, notas manuscritas en los márgenes, borradores de documentos legales con tachones y correcciones. Diego lo había documentado todo, cada conversación con su abogada, cada transferencia de activos, cada agenda de las juntas de Tecnoandes en los últimos 12 meses. Algunos papeles tenían el nombre de Sofía, destacado en tinta negra, como una acusación silenciosa. Minutas de reuniones a las que asistió, contratos que firmó, acuerdos que aprobó con una firma que no era la suya. Nada de eso parecía casual. Nada era un descuido. El último documento era más pesado, un fajo de páginas grapadas con un USB dentro de una bolsa de terciopelo negro. Una nota suelta decía: «Reprodúcelo solo una vez, solo cuando estés sola». Lo guardé en mi chaqueta. Cerré la caja con un clic y salí del almacén tan rápido como pude, el peso de los documentos quemándome contra el pecho. De vuelta en mi apartamento, cerré la puerta con doble llave, bajé las persianas y conecté el USB a mi portátil. El corazón me latía en los oídos, un tambor constante que no podía ignorar. No había etiqueta, ni carpetas, solo un archivo de video titulado D. Salazar, final. Lo abrí, y el rostro de mi abuelo llenó la pantalla. Estaba sentado en el comedor de su casa en Sopó, con la luz del sol entrando por la ventana detrás de él, iluminando su hombro como un halo suave. Estaba más delgado de lo que recordaba, sus mejillas hundidas, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Grises, penetrantes, como si pudieran ver a través de las mentiras antes de que se pronunciaran. «No pude salvar la verdad», dijo, su voz tan firme que parecía estar hablando conmigo en la misma habitación. «Si estás viendo esto, Daniela, hicieron lo que pensé que harían». No había drama en su tono, solo una certeza tranquila, como si hubiera aceptado el peso de lo que venía. «Los vi mentir en tu cara, menospreciar tu servicio, usar tu ausencia como arma, y no hice nada por mucho tiempo. Eso termina ahora». Se inclinó ligeramente hacia la cámara, sus manos cruzadas sobre la mesa, rodeado de pilas de documentos que parecían un campo de batalla de papel. «Eres la única que siempre me dijo la verdad.
incluso cuando no quería escucharla. Por eso te lo dejé todo. No solo el dinero, no solo el nombre, no solo la empresa, sino el suelo donde se construyó. Te doy el cimiento, Daniela, porque sabes qué hacer con él. Hizo una pausa larga, sus ojos fijos en la cámara, como si pudiera verme a través del tiempo. Tu padre intentará borrarte. Dirá que abandonaste a la familia. Usará tu pasado como arma. Pretenderá que no existes. Déjalo. Sonrió. Apenas, una curva leve en sus labios que era más desafío que alegría. Porque lo único más peligroso que un hombre con dinero es una mujer con pruebas. La pantalla se apagó, sin fundido, sin despedida, solo un corte abrupto al negro. Me quedé allí, sola en mi apartamento oscuro, con el peso de un legado descansando sobre un escritorio barato que compré en un mercado de pulgas. No pensé, no planeé, solo respiré, el aire entrando y saliendo de mis pulmones como si tuviera que recordarme cómo hacerlo. Saqué los papeles del sobre manila y los extendí en el suelo, línea por línea, firma por firma, verificando cada número, cada fecha, cada nombre. En la esquina de un impreso, un nombre resaltaba como una alarma. Clara Vélez, la segunda esposa de mi padre. Técnicamente, mi madrastra, pero solo en papel, una figura que flotaba en los márgenes de la familia como un espectro con un peinado perfecto y opiniones inexistentes. Había desaparecido después de la muerte de mi madre, se casó con Ernesto al año, y desde entonces se movía por la vida como si tuviera miedo de dejar huella. No había pensado en ella en años, pero ahí estaba su nombre, justo debajo de un archivo legal fechado 2 semanas antes de la muerte de Diego. Estaba involucrada, y no en un papel secundario. Circulé su nombre con un marcador rojo, y lo subrayé 2 veces, el trazo grueso dejando un surco en el papel. Clara Vélez no aparecía mucho en las conversaciones familiares, pero cuando lo hacía, las cosas solían torcerse. Era como una corriente subterránea, nunca el centro del caos, pero siempre suficiente para desviar el curso de los eventos. La última vez que la vi fue en el funeral de mi madre, cuando puso una mano fría en mi hombro y dijo: «Tu madre era complicada», como si eso fuera una condolencia. Revisé la fecha del archivo. Estaba presentado a través de un pequeño bufete en Cartagena, conectado a una propiedad que Diego había mantenido en fideicomiso por más de 20 años, una que nunca conocí porque mi nombre nunca estuvo en ninguna escritura hasta ahora. Abrí la carpeta del USB y encontré una segunda dirección bajo activos confidenciales. Cajicá, no el almacén que visité, otro que no había oído mencionar. El archivo decía: Caja Matriz 6B, acceso solo por lista de seguridad. Mi nombre estaba junto a la línea, en negritas. Daniela Salazar, acceso confirmado. El almacén de seguridad en Cajicá estaba a 3 horas de Bogotá, en una zona industrial rodeada de bodegas y carreteras polvorientas. Era más un fuerte que un almacén, con puertas de acero reforzado, sensores de movimiento y guardias armados que parecían sacados de una película de espionaje. No era un lugar al que entrabas con preguntas, a menos que ya tuvieras las respuestas correctas. Conduje justo antes del mediodía. Estacioné fuera del perímetro, en un lote vacío donde el viento levantaba nubes de polvo. Entré con nada más que la llave vieja, el impreso y los nervios que no había sentido desde una emboscada en el Chocó. La mujer en recepción llevaba un blazer azul sin placa de identificación, su rostro tan inexpresivo que parecía tallado en piedra. Escaneó la llave con un lector láser. Me miró de arriba a abajo como si estuviera evaluando una amenaza. «¿Cédula?», preguntó. La deslicé por el mostrador. La escaneó, miró su pantalla y luego levantó la vista con una ceja arqueada. «Estás muerta», dijo sin inflexión. «Solo legalmente», respondí, manteniendo mi voz firme. «Estoy trabajando en eso». Sus labios se movieron, un amago de sonrisa que no llegó a formarse. Tecleó algo más. Asintió. «Sígueme». La seguí por un pasillo aún más frío que el del primer almacén,
con cámaras en cada esquina que giraban lentamente, siguiéndonos como ojos mecánicos. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de mi propio pulso. Abrió una puerta marcada, Matriz 6B, con un teclado numérico, y me indicó que entrara. «No toques nada que no sea tuyo», dijo antes de cerrar la puerta detrás de mí. La sala era un búnker en miniatura, con paredes de concreto reforzado y filas de cajas de seguridad incrustadas como celdas. Encontré la caja 6B en un estante central, a la altura de los ojos. La llave encajó con un clic satisfactorio. Adentro, un maletín negro de bordes gastados y una carpeta manila sellada con mi nombre en letras grandes, escrito a mano. Daniela Salazar, subrayado una vez, como si no necesitara más explicación. Abrí el maletín primero, los cierres metálicos resonando en el silencio. Adentro, una escritura notariada, un registro de propiedad corporativa y un USB metido en un bolsillo forrado de terciopelo negro. La escritura era para la Fundación Horizonte, un centro sin fines de lucro para apoyo a veteranos, ubicado en una propiedad en Cartagena, que Diego había mantenido en secreto durante décadas. Mi nombre figuraba como directora ejecutiva y única propietaria, con todos los detalles legales redactados con una precisión militar. Debajo, documentos confirmaban que los activos de la división humanitaria de Tecnoandes se habían transferido a Horizonte 6 semanas antes de la muerte de Diego, en un movimiento silencioso, completamente legal, sin una sola nota de prensa. El registro de propiedad corporativa era aún más explosivo. Mostraba que la propiedad total de las acciones ejecutivas de Tecnoandes se había reasignado a mí a través de un fideicomiso que esquivaba al consejo familiar por completo. Diego me había entregado la empresa sin esperar su aprobación, sin darles una sola oportunidad de bloquearlo. El USB se iluminó en azul cuando lo conecté a mi portátil, de vuelta en mi apartamento. Adentro, un solo archivo de video, sin título, solo un icono genérico. Lo reproduje, mi respiración contenida. Diego apareció en la pantalla, sentado en el mismo comedor en Sopó, pero esta vez con una pila de documentos a su alrededor, como si estuviera preparándose para una batalla legal. «Si llegaste a la caja 2», dijo, su voz más cansada pero igual de firme. «Entonces descubriste que la primera no era el cuadro completo». Tomó un documento fuera de cámara y lo mostró brevemente. Una escritura con su firma en tinta azul. «Esto es la transferencia de propiedad del brazo humanitario de Tecnoandes, la parte que construí desde cero después de mi servicio en la frontera con Venezuela. La parte que Ernesto nunca tocó porque no podía convertirla en dinero rápido. Te la dejé porque nunca me pediste nada, Daniela, pero siempre apareciste cuando importaba». Bajó la vista por un momento, como si estuviera buscando las palabras exactas. «No pude detener lo que planearon, pero me aseguré de que no pudieran borrarte. No necesitas su permiso. Nunca lo hiciste. Ahora solo necesitas pruebas de que falsificaron tu nombre. Ese es tu pilar. Todo lo demás caerá después». Miró directo a la cámara, sus ojos grises cortándome como un láser. «No te acobardes, Daniela. Vendrán con fuerza». La pantalla se apagó, dejándome sola en la oscuridad. Me quedé allí, rodeada por la voz de un muerto y una guerra que me dejó para terminar. Guardé el USB en su bolsa de terciopelo y llamé a la única persona que nunca pensé que necesitaría. Clara Vélez no contestó al primer intento, ni al segundo, pero al tercero. Respondió con ese tono pulido y ensayado que usaba para mantener a todos a distancia. «Daniela», dijo, y hubo una pausa tan larga que podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. «No firmé nada», dije, mi voz fría como el acero. «Quiero eso en acta». No preguntó a qué me refería. Sabía exactamente de qué estaba hablando. «Le entregué un sobre a Ernesto», dijo finalmente. No pregunté qué había dentro. Dijo que era un seguro para proteger el patrimonio. Le creí. No era una mentira. Así era como sobrevivía en esa casa, manteniéndose al margen, nunca mirando demasiado de cerca. Esperé. Trajo a una notaria,
Amiga suya, continuó. Ella lo selló todo. Solo pensé que era algo aburrido, complicado, de ricos. ¿Cuándo fue eso? 3 semanas antes de que muriera tu abuelo. ¿Viste un certificado de defunción? Otra pausa, más larga, como si estuviera buscando una salida. Sí. ¿Lo leíste? No necesitaba hacerlo. Tu nombre estaba en él. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar. No le agradecí. Solo colgué, el clic del teléfono resonando en mi apartamento como un disparo. De vuelta en mi escritorio, abrí el archivador que no había tocado en un año, un mueble metálico abollado que había comprado en una venta de garaje. Saqué mi cédula original, mi certificado de nacimiento y mi pasaporte, todos intactos, todos a mi nombre. Los llevé directo a la registraduría en la Plaza de Bolívar, un edificio gris que parecía diseñado para aplastar cualquier esperanza de eficiencia. Pedí hablar con alguien sobre un registro de defunción fraudulento. La funcionaria, una mujer con gafas de marco grueso y una expresión de cansancio permanente, miró mis documentos, frunció el ceño, tecleó en su computador y luego levantó la vista con una mezcla de confusión y cautela. No sé cómo pasó esto, dijo, pero tu expediente fue cerrado por orden judicial. ¿Qué tribunal?, pregunté, mi voz más afilada de lo que pretendía. División de Patrimonio Familiar. La orden vino como parte de una moción de emergencia sellada. Es muy raro. ¿Puedo verlo? No, dijo ajustándose las gafas. No sin una orden judicial. ¿Cuánto tarda eso? Me miró por encima de sus lentes, como si estuviera evaluando si valía la pena la honestidad. Depende de a quién hayas hecho enojar. Meses, tal vez años. Salí con un dolor de cabeza que latía como un tambor, y un impreso que confirmaba lo que ya sabía. Alguien había presentado un trámite para borrarme legalmente, y alguien más lo había sellado como si fuera un trámite de rutina. El cielo estaba cargado de nubes negras, el aire húmedo de Bogotá prometiendo una tormenta que aún no llegaba. Me ajusté la chaqueta, el sobre aún seguro en mi bolsillo interior. Afuera, la ciudad seguía a su ritmo. Vendedores de obleas gritando, buses de Transmilenio rugiendo, estudiantes corriendo hacia la universidad. Pero yo me sentía como un fantasma, atrapada en un mundo que insistía en que ya no existía. Alguien se había asegurado de que desapareciera, y lo habían hecho con una precisión que solo podía venir de alguien que conocía el sistema, alguien que sabía cómo mover los hilos sin dejar huellas. Volví a mi apartamento y revisé los correos impresos del almacén. Un nombre seguía apareciendo, destacado en negritas como una señal de advertencia. Doctora Lucía Torres, médica retirada, conocida por hacer visitas domiciliarias a familias de élite, incluida la nuestra. Un correo mostraba que había certificado una inestabilidad mental prolongada y confusión de identidad en una carta dirigida al Tribunal de Patrimonio. Nunca había conocido a esa mujer. Su número de teléfono estaba desconectado, pero su dirección seguía en el sistema, en una urbanización cerrada en Chía, a las afueras de Bogotá. Tomé mi chaqueta, las llaves del carro, y salí esa misma noche. La casa de la doctora Torres era pequeña, con pintura descascarada y un jardín descuidado que parecía no haber visto un jardinero en años. No había carro en la entrada, y las luces estaban apagadas, pero el buzón estaba lleno de correspondencia fechada 2 días antes. Alguien vivía allí. Toqué el timbre, el sonido resonando en la quietud de la noche. No hubo respuesta. Golpeé la puerta con los nudillos, un golpe firme pero controlado. Nada. Me senté en mi carro, estacionado al otro lado de la calle, y esperé, las luces apagadas, el motor en silencio. Media hora después, un sedán gris entró en la entrada. Una mujer mayor bajó, cargando 2 bolsas de mercado. La placa del carro tenía su nombre, doctora Lucía Torres. Me vio y se congeló, las bolsas resbalándose ligeramente en sus manos. Me acerqué despacio, manteniendo las manos en los bolsillos de mi chaqueta para no parecer una amenaza. No vengo a hacerle daño, dije, mi voz baja pero firme. Pero usted firmó algo sobre mí, algo falso, y necesito saber quién le dijo que lo hiciera.
Parpadeó con fuerza, como si su cerebro estuviera buscando una excusa. ¿Fue Ernesto Salazar? No respondió de inmediato, solo asintió, lento, con una vergüenza que no podía ocultar. Dijo que estabas mentalmente inestable, susurró, su voz apenas audible en la noche fría, que habías sufrido daños psicológicos en el servicio, que creías cosas que no eran reales. Lo hizo sonar trágico, como si fuera por tu bien. ¿Y le creíste?, pregunté, sin dejar que mi tono delatara la furia que me quemaba por dentro. Firmé lo que me dio, dijo, mirando al suelo. No sabía que lo presentarían. Pensé que era una formalidad para limpiar la herencia. ¿Pensaste que quería registros médicos falsos por diversión? Mi voz se endureció, a pesar de mis esfuerzos. Dijo que tú estabas de acuerdo, respondió, casi suplicando. No discutí. Consiga un abogado, dije, dando un paso atrás, y no conteste más sus llamadas. No respondió, solo retrocedió hacia su puerta, las bolsas de mercado temblando en sus manos, y la cerró con un cerrojo que resonó en la calle vacía. No era la culpa lo que más quemaba. Era lo fácil que había sido para ellos. Borrarme del mundo fue tan simple como firmar un formulario, como renovar una suscripción. Y en algún lugar de ese rastro de papel, sabía que el nombre de Sofía estaba esperando, como una mina enterrada. Fui directo a la única persona que confiaba para quemarlo todo sin dejar una sola huella. Laura Méndez abrió la puerta de su apartamento en Usaquén, vestida con una sudadera gastada y una camiseta vieja de la Universidad Nacional, sosteniendo un pedazo de pizza fría en una mano y un tinto recalentado en la otra. Su apartamento era un caos organizado. Pilas de carpetas legales apiladas en el suelo, libros jurídicos abiertos sobre la mesa, un tablero de corcho cubierto de notas y recortes de periódico. Era el tipo de lugar donde podías sentir que se tramaban revoluciones. Me miró de arriba abajo y dio un paso atrás. «Esto mejor sea ilegal», dijo, su voz seca pero con un brillo de curiosidad. «Lo es», respondí, entrando sin esperar una invitación. Me pasó la pizza. «Come. Pareces un fantasma con un rencor personal». «Lo sé», dije, tomando el pedazo sin hambre. Me senté en su sofá de cuero roto, los resortes crujiendo bajo mi peso, mientras ella revisaba la carpeta que le entregué. Hojeó los documentos como si estuviera contando cartas en un casino que ella misma dirigía. El certificado de defunción falso, el informe médico fraudulento, los archivos de patrimonio, las transferencias de acciones, el cheque quemado, el USB. No habló hasta que llegó a la parte con la firma de Sofía. «Clásico», murmuró, sosteniendo una página contra la luz de una lámpara. Lo presentaron a través de una empresa fantasma en Panamá. Descuidado. ¿Pensaron que nadie lo revisaría? Creo que no esperaban que regresara, dije, mi voz más calma de lo que sentía. Alzó una ceja, su mirada afilada como un bisturí. Te declararon muerta, Daniela. Eso no es no regresar. Eso es bíblico. Laura solía dirigir un grupo de ayuda legal sin fines de lucro para veteranos con bajas deshonrosas, representando a soldados falsamente acusados, encarcelados injustamente o manipulados por sus superiores. Había demandado al Ministerio de Defensa por un fraude de vivienda militar y ganado, un caso que todavía se mencionaba en los pasillos de la Facultad de Derecho. Pero perdió financiamiento, dejó el mundo sin ánimo de lucro, y ahora trabajaba desde su sala, tomando casos que los bufetes grandes consideraban demasiado riesgosos o poco rentables. «Necesito acceso a tus archivos de veteranos», dijo, dejando la carpeta en la mesa. «Y todo lo que tengas del ejército, órdenes de misión, papeles de baja, cualquier cosa con tu firma». Saqué una segunda carpeta de mi mochila, una que había preparado antes de salir de casa. La revisó rápidamente, sus ojos escaneando cada página con una velocidad que solo viene de años de experiencia. «Esto prueba que estás viva», dijo. «Prueba que no aceptaste nada. Y si podemos hacer coincidir esta firma con la que usaron en la transferencia de acciones». Se quedó en silencio,
dejando que la implicación colgara en el aire. ¿Podemos derribarlos?, pregunté, mi voz baja pero firme. No, dijo, mirándome directo a los ojos. Tú puedes. No esperaba esa respuesta. Me recosté en el sofá, el cuero crujiendo bajo mi peso. ¿Quieres venganza o justicia?, preguntó, tomando un sorbo de su tinto, que olía como si hubiera sido recalentado al menos 3 veces. ¿Cuál es la diferencia? La justicia sigue la ley, la venganza la rompe. No respondí de inmediato. No sabía si quería ver a Ernesto y Sofía en la cárcel o simplemente quería que el mundo supiera lo que habían hecho. Laura no esperó mi respuesta. Fue a su computador. Tecleó durante 30 segundos con una velocidad que parecía desafiar la física y luego dijo: La Junta de Tecnoandes será vulnerable en la ventana de auditoría anual. Eso es en 11 días. Si quieres hacer esto explotar, es tu momento. Quiero que sea hermético, dije, sin espectáculo, sin escándalo, solo hechos y fuego. Laura sonrió, una sonrisa que era más arma que expresión. Hechos y fuego, eso va en mi lápida. Llamó a alguien llamado Simón. Cuervo, dijo al teléfono, su voz cortante y directa. Tengo un caso vivo, herencia militar, fraude, falsificación, todo el paquete. Nos vemos en la oficina. Trae la laptop limpia. Colgó y se volvió hacia mí. Simón es analista forense de documentos. Trabajó en inteligencia para el gobierno antes de que decidiera que las oficinas eran demasiado aburridas. Tiene ojos que detectan una firma falsa a 50 metros y no parpadea ante quien enfrentemos. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en mis hombros. ¿Qué necesitas de mí? Autorización completa, todo, lo redactaré. Mientras tanto, no hagas nada. No publiques, no hagas ruido en redes, no hagas nada que les dé una pista de que estás armando algo. Y por amor a Dios, no juegues a ser heroína. Este no es el momento de irte por tu cuenta. Es el momento de dejarme construir el tiro letal. Salí de su apartamento 1 hora después, con un celular de prepago en el bolsillo, una carpeta marcada temporal legal bajo el brazo y una línea directa con Simón Cuervo. Antes de que llegara a casa, me envió 2 mensajes. Verificaremos cada documento, uno por uno, pero primero, encontramos la firma que los entierra. No respondí. Me quedé 10 minutos sentada en el estacionamiento de mi edificio, mirando el volante como si pudiera darme respuestas. La última vez que seguí una orden tan precisa, llevaba chaleco antibalas y estaba en una patrulla en el Urabá, rezando para que nadie pisara una mina. Ahora llevaba una sudadera, un USB en el bolsillo, y estaba a punto de incinerar el nombre de mi familia legalmente. La guerra ya había comenzado, silenciosa pero implacable. Este era solo el primer disparo real. Tiré el celular de prepago al asiento del copiloto y manejé directo al almacén donde guardaba lo que nadie sabía que aún tenía. La unidad 11B estaba al final de una fila de garajes metálicos desmoronándose en Suba, detrás de una cerca rota que parecía no haber sido reparada en décadas. No había cámaras, ni contratos con cadenas nacionales. Solo un tipo llamado Germán que manejaba el lugar y no hacía preguntas mientras pagaras la renta. Yo siempre pagué, religiosamente, cada mes, porque sabía que algún día necesitaría lo que guardaba allí, dentro de la unidad, un baúl plástico negro de dotación militar, rayado y abollado como si hubiera sobrevivido a una guerra propia. Lo abrí con un crujido, el olor a metal y papel viejo llenando el aire. Saqué mi carpeta de misión, un archivo meticuloso que había mantenido desde mi primera misión. Órdenes de despliegue, papeles de baja, informes de operaciones y, lo más importante, copias físicas de mi firma en 6 años de documentos federales. Cada firma era idéntica, con el característico gancho en la S de Salazar, un detalle que nadie podía replicar sin práctica. No había rastro digital, no había ediciones, todo era original, intocable. Conduje directo a la oficina de Laura, un espacio pequeño en el centro de Bogotá, lleno de archivadores metálicos y un escritorio cubierto de notas adhesivas. Simón Cuervo ya estaba allí.
Un hombre de unos 35 años, con gafas de armazón fino, una coleta apretada y una cara que decía que alguna vez lo interrogaron y salió ganando. Me dio un leve asentimiento, como si fuéramos compañeros en una misión de alto riesgo. Sin charla innecesaria, sin cortesías. Tomó uno de mis documentos, una orden de misión del 2018, y lo puso bajo una lámpara UV, el papel brillando bajo la luz púrpura. Luego sacó una carpeta etiquetada: Transferencia de Acciones Tecnoandes, Fideicomiso DS. Adentro estaban los documentos que Sofía había presentado en mi nombre, cada uno con una firma que supuestamente era mía. A 2 páginas, Simón gruñó, un sonido bajo que era más satisfacción que enojo. ¿Ves esto?, dijo señalando el bucle en la S de mi apellido en mi documento original. Haces un gancho pequeño en el trazo descendente, siempre sin falta. Pero aquí, cambió a la transferencia falsa, es una línea recta, sin gancho. Además, esta firma está escaneada, no escrita. ¿Estás seguro?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No levantó la vista. Es un copy-paste. Alguien la sacó de un formulario militar, probablemente tu paquete de baja de 2018. Es lo bastante público como para que alguien con acceso lo encontrara. Ejecución descuidada, eso sí. ¿Puedes probarlo?, pregunté, mi voz más firme ahora. Tomó una foto con su celular, abrió un software en su laptop y en menos de 2 minutos tenía una comparación lado a lado. Análisis de presión de líneas, niveles de compresión de píxeles, un renderizado que mostraba cada imperfección de la falsificación. «Puedo escribir el affidavit esta noche», dijo. «Esto se cae en la corte en 10 minutos». Laura me entregó un impreso, sus uñas pintadas de negro contrastando con el papel blanco. «Esto es lo que esa falsificación les dio», dijo. «Vendieron el 40% de tus acciones con voto el último trimestre a una empresa vinculada al fideicomiso inmobiliario de Ernesto. Están intentando poner Tecnoandes bajo control total de la familia antes de la próxima votación del Consejo». «Sofía lo firmó con mi nombre», dije, mi voz plana pero cargada de furia contenida. «Firmó con una versión falsa de tu nombre mientras estabas legalmente fallecida», corrigió Laura. «Esto ya no es solo un problema civil». «¿Entonces qué es?», Simón respondió, ajustándose las gafas. «Fraude bancario, falsificación de documentos, posiblemente conspiración. Si Ernesto coordinó la notaria, definitivamente perjurio. Y si los activos cruzaron fronteras, entramos en territorio federal». Laura se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la intensidad de alguien que ha derribado gigantes antes. «Este es el hilo, Daniela. Si lo jalamos bien, todo el suéter se deshace». Miré los documentos frente a mí, mi nombre en papel, mi letra en cada firma, pero ninguna de ellas era mía. Era como ver a alguien usar tu piel, pararse en un balcón que nunca pisaste y saludar a una multitud que no te conoce. «Presenté una medida cautelar para congelar las acciones del Consejo», añadió Laura, «pero no se sostendrá a menos que un juez vea estas pruebas de primera mano». «¿Qué necesito hacer?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Me miró directo a los ojos, sin parpadear. «Mantente viva, mantente callada y no pierdas los estribos. Esto solo funciona si no saben que estás armando el caso. Deja que piensen que sigues aturdida, que el fuego te dejó sin nada». Simón me dio un USB con un respaldo de todos sus hallazgos, un pequeño dispositivo que pesaba más que cualquier arma que hubiera cargado. Lo guardé en mi bolsillo, el plástico frío contra mis dedos. Todo se sentía demasiado limpio, demasiado lógico, y eso era precisamente lo que me asustaba. Mi familia no operaba en lógica. Operaba en caos, distracción y narrativa. Sabían cómo tejer historias que convencían a todos, menos a los que conocían la verdad. Pero yo ya no estaba jugando a la defensiva, y pronto lo sentirían. Primero, necesitaba una última pieza, un hilo que Sofía no quería que encontrara. Busqué la solicitud de entrevista que ella había rechazado 3 meses atrás, un correo que había ignorado de un periodista que no se rendía fácilmente. Se llamaba Nicolás Vargas,
un veterano investigativo que había ganado un premio regional por destapar un escándalo de sobornos en una constructora en Medellín. Contestó al primer timbre, su voz áspera, como si estuviera esperando malas noticias. Aquí, Nicolás. Soy Daniela Salazar, dije. Pediste un comentario de mi hermana en abril. Hubo una pausa, rápida, afilada, cargada de expectativa. ¿La que Tecnoandes declaró muerta? Esa soy yo. Interesante. ¿Qué cambió? No estoy muerta. Eso cambia las cosas. Nos encontramos esa noche en un café en la zona T, un lugar lleno de luces cálidas y precios inflados, donde ejecutivos jóvenes fingían cerrar tratos mientras tomaban lates de $15,000. Nicolás estaba sentado en una mesa al fondo, con una chaqueta de mezclilla gastada y un grabador digital en la mesa antes de que me sentara. No hubo preámbulos, solo periodismo puro. Lo conté todo. El certificado de defunción falso, las firmas falsificadas, el robo descarado de mi herencia. Le mostré el affidavit de Simón, los documentos que Laura había preparado, los correos electrónicos que encontré en el almacén. No oculté nada, ni siquiera los detalles que me hacían sentir expuesta, como un cable pelado. Nicolás no parpadeó. Solo tomaba notas en una libreta gastada, tecleando ocasionalmente en su celular, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con la intensidad de alguien que huele una historia que puede cambiarlo todo. He oído rumores, dijo, apoyando el bolígrafo en la mesa. Dicen que Ernesto está preparando a Tecnoandes para salir a bolsa. No puedes hacer eso limpio si una transferencia de 150,000 millones está basada en un cadáver falso. Exacto, dije, mi voz baja pero firme. ¿Quieres esto público o como palanca?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Quiero que la verdad trabaje más duro que sus mentiras, respondí. No prometió un cronograma, ni dijo cuándo o dónde publicaría la historia. Solo dijo que lo haría limpio y preciso, como un disparo de francotirador. 2 días después, el primer artículo salió en un portal de noticias independiente. Hija declarada muerta, apartada de herencia de 150,000 millones. Juego de poder en la familia de Tecnoandes. Fue como un misil en el ciclo matutino, explotando en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp de empresarios, en los chats de veteranos. A mediodía, una segunda ola lo amplificó. Blogs de tecnología, hilos en redes, foros de discusión, páginas de chismes corporativos. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Compañeros con los que serví enviando capturas con emojis de risa y textos como ¿esto es real? No respondí a ninguno. No tenía tiempo para explicar, no cuando la guerra apenas comenzaba. Esa tarde, Ernesto salió en vivo en un canal de noticias local, intentando apagar el incendio que él mismo había iniciado. Estaba sentado en un estudio con paredes de vidrio, vistiendo un traje azul impecable con un pin de la bandera colombiana en la solapa, su barba recortada con precisión quirúrgica. Habló con la voz que usaba para calmar a los inversionistas, cálida, confiada, manipuladora. Estamos profundamente tristes por la desinformación que se ha difundido, dijo, sus manos cruzadas como si estuviera rezando. Daniela ha tenido dificultades desde su regreso del servicio militar. La familia ha hecho todo lo posible para apoyarla en su proceso de reintegración. A veces, las personas atacan cuando se sienten solas o incomprendidas. Luego, el golpe bajo. Pasaron imágenes de archivo mías, de hace años, bajando de un helicóptero en Arauca, mi uniforme cubierto de polvo, mi rostro serio bajo el casco. Después, un titular de un periódico regional de 2019. Investigación por bajas civiles. Sargento Salazar se negó a cumplir orden de ataque. Ese era su ángulo. Pintarme como inestable, deshonrada, una bomba de tiempo. No mencionaron que me negué a atacar un edificio lleno de civiles, que la investigación me absolvió por completo, que el único motivo por el que me reportaron fue porque el primo del oficial al mando trabajaba para la contratista que suministraba el ataque aéreo. Habían desenterrado mi pasado y lo estaban usando como un arma, torciendo la narrativa para que encajara en su historia.
Laura me llamó antes de que pudiera tirar mi televisor por la ventana. «Respira», dijo, su voz cortante pero calma. «Esto siempre iba a pasar. Están reescribiendo la historia porque están perdiendo el control. Eso significa que tienen miedo». Simón envió un mensaje 5 minutos después. «Déjalos que se excedan. Las pruebas no parpadean». Tenía razón. El problema con hombres como Ernesto era que creían que el poder los hacía invisibles, que podían manipular la verdad como si fuera plastilina. Pero nunca habían enfrentado a alguien entrenada para desaparecer en la selva y atacar desde las sombras. No era su hija, no era su problema. Era la brecha en su perímetro, y eso los hacía descuidados. Para las 9 de la noche, mi bandeja de entrada tenía 3 mensajes anónimos, todos de exempleados de Tecnoandes. Uno había trabajado en auditorías internas, otro manejaba activos digitales, y el tercero se fue con un acuerdo de confidencialidad que estaba a punto de romper como si fuera papel de envolver. El tercero adjuntó un PDF, registros de transferencias de activos, un rastro de transacciones, facturas falsas de consultoría firmadas por Sofía Salazar en mi nombre, con la misma firma falsa que Simón había identificado. No se habían detenido en las acciones. También estaban moviendo fondos, desviando dinero a cuentas offshore, que Ernesto controlaba a través de empresas fantasma. Laura reenvió el archivo al secretario judicial, solicitando una audiencia de emergencia. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, leyendo cada línea del PDF, cada número, cada fecha. En la página 17 encontré una prueba de pago a un servicio de mensajería legal. Un nombre figuraba como contacto para la coordinación: Clara Vélez. Cerré el archivo, tomé mi chaqueta y salí al aire frío de Bogotá, un frío que cortaba como un cuchillo y hacía que todo se sintiera más personal, más urgente. No manejé. Caminé 15 calles hasta un edificio estrecho de ladrillo en el centro, donde Nicolás Vargas trabajaba de noche en una oficina del 2º piso, encima de una tienda de discos usados que no había vendido un vinilo desde 2009. El timbre estaba roto, así que golpeé el vidrio con los nudillos, el sonido resonando en la calle vacía. Nicolás abrió la puerta, con las mangas arremangadas, un bolígrafo tras la oreja y una mirada que decía: «Por favor, dime que traes algo mejor que tu última bomba». Le entregué un USB. «Es hora», dije, mi voz tan firme que apenas la reconocí. No preguntó qué había en él. Lo conectó a su laptop, cargó el video y miró, su rostro impasible, pero sus ojos brillando con la intensidad de alguien que sabe que está a punto de cambiar el juego. Diego llenó la pantalla, sentado en el comedor de Sopó, con pilas de documentos a su alrededor, como si estuviera preparándose para una guerra. No había introducción, solo su voz, firme y directa, como si estuviera hablando con la historia misma. «Si estás viendo esto», dijo, «Ernesto hizo lo que no pude detener». Su rostro estaba calmado, no amargado, solo terminado, como alguien que ha aceptado su destino y está listo para pasar la antorcha. Nunca debió heredar Tecnoandes, nunca lo ganó, nunca entendió para qué era. Él veía contratos, yo veía responsabilidad. Él veía números, yo veía personas. La luz del sol golpeaba su hombro, dándole un aire casi etéreo. No había drama, solo claridad. Cambié el testamento porque vi en qué se convirtió Daniela. No perfecta, pero con principios. Y cuando construyes algo para que te sobreviva, no se lo das al mejor postor. Se lo das a quien no lo venderá en cuanto estés bajo tierra. Hizo una pausa, sus ojos grises fijos en la cámara. Daniela es el futuro de esta empresa, de esta familia. Y si intentan enterrarla, que esto sirva como registro. Cambié todo por mi propia voluntad. Sin presión, sin manipulación. Solo una decisión con los ojos abiertos. Se inclinó hacia la cámara, su voz baja pero cargada de peso. Van a mentir, y mentirán en grande, pero la verdad no parpadea. El video terminó, un corte abrupto al negro, sin música,
sin despedida. Nicolás me miró, sus dedos tamborileando en la mesa. ¿Quieres esto en vivo? En todas partes, respondí. No dudó. 15 minutos después, el clip estaba en 3 plataformas, ligado a un artículo de seguimiento titulado El legado robado, la verdad detrás de Tecnoandes. Incluía un comunicado de prensa con citas de 2 analistas legales y un exempleado de Tecnoandes que había accedido a hablar bajo condición de anonimato. A medianoche, tenía más de 300.000 vistas, un número que crecía como un incendio forestal. Por la mañana, el equipo de relaciones públicas de Ernesto estaba en caos total, enviando comunicados frenéticos que intentaban minimizar el video, como emocionalmente cargado pero irrelevante para procesos legales formales. Ese era su movimiento: restar importancia, ganar tiempo, esperar a que el escándalo se desvaneciera. Pero no se desvaneció. Para el mediodía, la comunidad tecnológica de defensa había recogido la historia. Blogs militares, foros en redes sociales, salas de chat de inversionistas, todos tenían una opinión, y la mayoría no favorecía a Ernesto. El precio de las acciones de Tecnoandes cayó un 4% antes del cierre del mercado, un golpe que resonó en las oficinas de la empresa en Bogotá. A las 4 de la tarde, Ernesto convocó una rueda de prensa frente a la sede de Tecnoandes, un edificio de vidrio y acero en la calle 100. Estaba flanqueado por 2 ejecutivos que parecían incómodos, sus trajes impecables contrastando con sus rostros tensos. Sofía no estaba allí, probablemente porque sabía que la expresión de Ernesto significaba que estaba a punto de empeorar las cosas. «Entiendo que las emociones están altas», dijo, su voz proyectada para sonar sincera. «Pero los asuntos familiares deben resolverse en privado, no en titulares sensacionalistas». Luego vino el error fatal. Añadió: «Esta empresa nunca estuvo destinada a ser dirigida por alguien con un historial de inestabilidad mental y reclamos no verificados». Ahí estaba. La máscara cayó, y el mundo lo vio. Nicolás aisló esa frase y la publicó sola en un video de 10 segundos que se volvió viral. A las 6 de la tarde, tenía 2 millones de vistas, un número que crecía con cada actualización. La gente no solo se volvió contra Ernesto, lo destrozó. Veteranos publicaron hilos en redes sociales, llamándolo a cuentas por deshonrar a una de los suyos. Accionistas comenzaron a cuestionar la cláusula ética en los estatutos de Tecnoandes. Exempleados publicaron anónimamente en foros, describiendo cómo Ernesto dirigía reuniones como si fueran tribunales militares, con un ego que eclipsaba cualquier discusión razonable. El Consejo de Tecnoandes emitió un comunicado raro, confirmando una congelación temporal de todos los movimientos de activos en espera de una revisión interna. Laura me llamó minutos después de que el comunicado salió en vivo. «Acabas de romper la maldita pared», dijo, su voz vibrando con una mezcla de triunfo y urgencia. «Ahora solo necesitamos el martillo». Llegué a la corte vestida de negro, sin un solo adorno. Sin maquillaje, sin joyas, solo una camisa de corte limpio, pantalones oscuros y botas militares pulidas hasta brillar. Laura me había dicho que luciera como líder, que proyectara autoridad sin esfuerzo. Le dije que ya lo hacía, que cada cicatriz en mi cuerpo y cada noche en la selva me habían preparado para este momento. Ernesto llegó con un corte de pelo fresco, un traje azul a medida que gritaba dinero, y 2 abogados que parecían sacados de un bufete de élite en Nueva York. Su rostro estaba tenso, sin rastro de la sonrisa confiada que solía usar como armadura. Sofía lo seguía, con la cabeza baja, los ojos vidriosos, como si ya supiera que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando, pero no tuviera idea de cómo escapar. La sala no estaba llena, pero la energía era eléctrica, como el aire antes de una tormenta. La jueza Clara Ospina presidía, una mujer conocida por su intolerancia al drama y una cara de póker que podía intimidar a cualquiera. Laura me había contado una vez que Ospina había interrumpido a un millonario a media frase por usar un tono demasiado teatral. Esa era la jueza que necesitábamos. Laura se levantó cuando llamaron nuestro caso,
su voz clara y cortante como un bisturí. Estamos aquí para impugnar la supresión fraudulenta de la identidad legal de mi clienta y la ejecución ilícita de documentos financieros relacionados con el patrimonio de Diego Salazar, dijo, colocando una carpeta gruesa frente a la jueza. El abogado de Ernesto, un hombre con una voz suave y un traje que costaba más que mi carro, se levantó con un suspiro ensayado. Señora jueza, esto es una disputa familiar disfrazada de drama judicial, dijo Gabriel Rincón, ajustándose la corbata. El testamento del fallecido fue leído, revisado y atestiguado por testigos confiables. Mis clientes, el señor Salazar y la señorita Sofía Salazar, actuaron estrictamente dentro de los límites del protocolo de patrimonio. Ospina no parpadeó, sus ojos fijos en Rincón como si pudiera ver a través de su fachada. Entonces no les importará si veo el video, dijo, su voz tan calmada que era casi aterradora. Rincón hizo una pausa, su confianza vacilando. ¿Video?, preguntó, como si no supiera de qué estaba hablando. Laura tocó su tablet, las luces de la sala se atenuaron y el monitor en la pared se encendió. Ahí estaba Diego, tranquilo como siempre, sentado en su comedor en sopó, con la luz del sol entrando por la ventana detrás de él. Si están viendo esto, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa, es porque intentaron enterrarla. Pero esto no es solo dinero, es memoria, es legado. Y si intentaron quemar el suyo, así es como ella regresa. Nadie habló cuando el clip terminó. El silencio era pesado, reverente, del tipo que obliga a todos a escuchar. Ospina cruzó las manos sobre el estrado. ¿Cuál es la posición de la defensa sobre este testimonio?, preguntó, su tono tan afilado que podía cortar vidrio. Rincón carraspeó, visiblemente incómodo. Es emocionalmente convincente, señora jueza, pero irrelevante para el estatus legal, dijo, tratando de recuperar el control. Laura alzó una ceja, un gesto que decía que estaba a punto de desmantelar su argumento. Entonces tal vez la firma falsificada, el certificado de defunción falso y los registros de fraude bancario darán mejor contexto, dijo, deslizando una carpeta gruesa hacia la jueza. Estaba llena de documentos, todos meticulosamente organizados, con fechas, sellos y verificaciones cruzadas, incluyendo un affidavit jurado de la doctora Lucía Torres, quien admitía haber sido engañada para certificar mi muerte. Sofía se removió en su silla, sus manos apretadas en el regazo. Ernesto se inclinó hacia adelante, como si quisiera romper la mesa con las manos. Ospina revisó la carpeta durante 30 segundos completos, cada página que pasaba como un clavo en el ataúd de su defensa. No suena mucho, pero cuando eres quien está siendo expuesto, 30 segundos es una eternidad. Luego vino el asentimiento lento, deliberado. Que conste en acta, dijo Ospina, su voz resonando en la sala, que encuentro creíbles y graves las pruebas de supresión de identidad y falsificación de firma. Rincón se levantó de nuevo, desesperado, su voz subiendo de tono. Señora jueza, incluso si hubo confusión, estos eventos ocurrieron bajo la creencia de que la señorita Salazar había abandonado su rol en la familia y la empresa. Ospina no alzó la voz, no necesitaba hacerlo. No solo intentaron manipular esta corte, dijo, sus ojos fijos en Ernesto. Intentaron borrar a una persona, una veterana, su hija. Luego, su mirada se desplazó a Sofía. Y usted lo facilitó. Sofía abrió la boca, pero no salió nada, solo un jadeo silencioso. El martillo de Ospina golpeó una vez, un sonido que resonó como un disparo. Esta corte reconoce a Daniela Salazar como la única heredera legal del patrimonio de Diego Salazar y la controladora legítima de Tecnoandes S.A.s y todos los activos asociados. Todas las transferencias, ventas y acciones realizadas bajo autoridad falsa quedan congeladas en espera de una investigación penal. No me inmuté. No sonreí. No dejé que mi rostro traicionara el alivio que sentía. Me quedé quieta, como si cada músculo en mi cuerpo hubiera estado esperando este momento para exhalar y aún no supiera cómo hacerlo. Ernesto miraba al frente,
su mandíbula tan apretada que parecía que sus dientes podrían romperse. Sofía parecía querer llorar, pero no recordaba cómo. Sus ojos vidriosos fijos en la mesa. Laura se inclinó hacia mí y susurró: «Acabas de tomar el trono, Salazar». Afuera del juzgado, la prensa ya se estaba reuniendo, sus cámaras y micrófonos listos para capturar cualquier migaja de drama. Nicolás tenía un equipo de filmación esperando en la esquina. Pasé de largo, mi cabeza alta, mis botas resonando en las escaleras de piedra, sin declaración, sin comentario, sin alimentar su circo. Solo el sonido de mis pasos y el peso de mi nombre finalmente en su lugar. Tomé el camino largo hacia un café en la zona G, dejando que el viento frío de Bogotá arrancara algo del peso del juzgado de mis hombros. Sofía había elegido un lugar neutral, un café pretencioso con luces cálidas y precios que hacían que un tinto costara lo mismo que una comida completa en un mercado. Estaba sentada junto a la ventana cuando llegué, con 2 tazas de café en la mesa, intactas, como si estuviera esperando un juicio en lugar de una conversación. Sus manos estaban cruzadas sobre la mesa, las uñas perfectamente pintadas, pero sus dedos temblaban ligeramente, traicionando el control que intentaba proyectar. Me senté frente a ella, sin tocar el café, mis ojos fijos en los suyos. El aire entre nosotras era denso, cargado de años de silencio, traiciones pequeñas y grandes, y la sombra de una familia que nunca supo cómo quererse sin condiciones. «No sabía», soltó Sofía, su voz quebrándose en las primeras palabras, como si las hubiera ensayado pero no estuviera lista para decirlas. «Del certificado de defunción, del testamento, de todo eso. Juro que pensé que tú habías firmado. Papá dijo que era un trámite estándar, parte de la reestructuración de la empresa». La miré, notando las ojeras bajo su maquillaje impecable, la forma en que su postura rígida parecía sostenerla más que su propia voluntad. Estaba cansada, más delgada de lo que recordaba, como si los meses de intrigas y mentiras hubieran cobrado un precio que no esperaba pagar. «Tenía miedo», continuó, su voz baja, casi un susurro. «Dijo que si no ayudaba, también lo perdería todo. La empresa, la familia, nuestro lugar en el mundo». «Entonces elegiste sobrevivir», dije, mi tono plano, sin juicio, pero tampoco con compasión. Sus manos se cerraron alrededor de la taza de café, el vapor subiendo en espirales que nadie tocó. «No pensé que pelearías, Daniela», dijo, sus ojos buscando los míos, como si esperara encontrar algo de la hermana que solía trenzarle el pelo antes del colegio. «Siempre te ibas, siempre elegías irte». «Porque sabía qué pasaba cuando me quedaba», respondí, mi voz cortante como el filo de un cuchillo. «Tú estabas allí, Sofía, en esa sala, cuando él quemó el cheque. Viste el fuego, viste su cara, y no dijiste nada». «No quería que llegara tan lejos», insistió, sus palabras tropezando unas con otras, como si intentara convencerse a sí misma tanto como a mí. «Pensé que estaba protegiendo lo nuestro». «¿Lo nuestro?», repetí, inclinándome hacia adelante, mi voz baja pero cargada de una furia contenida. «Lo nuestro nunca me incluyó, ni una sola vez. No cuando me fui al ejército, no cuando volví, no cuando papá convirtió mi cuarto en una sala de espera para sus clientes. Siempre fue tu mundo, Sofía, y el suyo. Yo solo era un inconveniente». Sofía parpadeó rápido, sus ojos brillando con lágrimas que no caían. «Tienes que creerme», dijo, su voz apenas un hilo. «No», respondí, mi tono tan firme que pareció cortar el aire entre nosotras. «Realmente no». Asintió lentamente, mirando su regazo, sus manos temblando más ahora, como si el peso de sus decisiones finalmente se asentara en sus hombros. «No solo firmaste un formulario», continué, mi voz baja pero implacable. «Me borraste del mapa, Sofía. Estuviste allí, en esa sala, y los viste prenderle fuego a mi nombre. No fuiste estúpida, fuiste cuidadosa. Estúpida habría sido perdonable». Se limpió los ojos con el puño de su chaqueta, un gesto torpe que no encajaba con su imagen pulida. «¿Y ahora qué?», preguntó,
su voz quebrándose en la última palabra. Puse mi celular boca abajo en la mesa, el pequeño icono de grabación parpadeando en la pantalla. Ella no lo había notado, y no iba a decírselo. No voy a presentar cargos, dije, manteniendo mi voz nivelada. Recibirás lo que sea justo bajo la ley, pero no tendrás acceso. Sin asientos en la mesa, sin participación en la empresa, no eres parte de la reconstrucción. Su rostro se descompuso, y por un momento pensé que iba a derrumbarse allí mismo, en ese café pretencioso con sus luces cálidas y sus clientes fingiendo no escuchar. Sigo siendo tu hermana, dijo, su voz un susurro roto. Y sigo viva, respondí. Eso no parecía importar hace unos meses. Me levanté, ajustándome la chaqueta, el sobre de Diego aún seguro en el bolsillo interior. Daniela, por favor, suplicó, alcanzando mi mano pero deteniéndose antes de tocarme. La miré, viendo a la niña que solía compartir secretos conmigo bajo las sábanas, la que me defendía cuando los chicos en la escuela se burlaban de mis botas militares. Pero esa niña no estaba allí. En su lugar, había una mujer que había elegido un bando, y no era el mío. Elegiste, dije, mi voz firme, pero no cruel. Ahora vive con ello. Salí del café sin mirar atrás, el viento frío de Bogotá golpeándome en la cara como un recordatorio de que aún estaba aquí, aún respiraba, aún existía. Caminé por la zona G, pasando por restaurantes con mesas llenas de risas, por boutiques con vitrinas que reflejaban mi silueta cansada, por calles donde los vendedores ambulantes ofrecían aguacates y arepas como si el mundo no se hubiera detenido. Nada de eso se sentía mío, y por primera vez, eso estaba bien. No estaba intentando recuperar lo que había perdido. Estaba construyendo algo nuevo, algo que no dependiera de sus reglas ni de sus mentiras. El edificio estaba en una calle tranquila, un bloque de ladrillo rojo encajado entre una floristería con flores marchitas y una lavandería cerrada desde antes de que yo naciera. Las ventanas eran altas, rayadas por el tiempo, con marcos de metal que crujían cuando el viento las golpeaba. La cerradura frontal estaba oxidada, pero se dio con un giro firme de la llave. Entré, el aire oliendo a polvo, pintura vieja y posibilidades. Este era el lugar que Diego había marcado en el último sobre, el que había etiquetado con una nota simple: comienza aquí. Solía ser una imprenta en los años 70, luego un estudio de grabación donde bandas locales soñaban con fama, luego nada, solo un espacio vacío esperando a que alguien lo reclamara. Ahora era mío, no porque lo hubiera pedido, sino porque Diego lo había visto como el primer ladrillo de algo más grande. Me senté en el suelo, el concreto frío contra mis jeans, y abrí el sobre con cuidado, como si fuera a romperse si lo manejaba con demasiada fuerza. Adentro, encontré un boceto del plano del edificio, dibujado en la letra precisa de Diego, con anotaciones en los márgenes sobre dónde podrían ir oficinas, salas de reuniones, incluso un pequeño patio trasero que él imaginaba lleno de plantas. Había una solicitud de licencia comercial a medio completar, con su firma al pie, y una nota separada con 4 palabras subrayadas en tinta negra. Construye algo que no puedan borrar. Las palabras resonaron en mi cabeza, como un eco de todas las veces que me dijo que no me rindiera, que no dejara que me definieran las cosas que no podía controlar. Tomé el plano y lo extendí en el suelo, mis dedos trazando las líneas como si pudiera sentir el peso de su visión. Llamé a la oficina de la alcaldía esa misma tarde, mi voz firme mientras explicaba que necesitaba agilizar la licencia para un nuevo proyecto. La funcionaria al otro lado de la línea parecía aburrida, pero prometió acelerar el proceso si enviaba los documentos correctos. Reactivé mi LLC, Salazar Visión, una empresa que había registrado hace 3 años con sueños vagos de independencia, pero que nunca despegó porque la vida tenía otros planes. Ahora, esa LLC sería el vehículo para algo real. En una semana, los permisos estaban presentados, los contratistas programados, los colores de pintura elegidos, gris oscuro para las paredes, blanco roto para los detalles, un guiño a los uniformes militares que me habían dado estructura cuando todo lo demás se desmoronaba.
2 semanas después, el letrero subió en la fachada. Fundación Salazar, veteranas, adelante. No hubo ceremonia, no hubo corte de cinta, no hubo fotos para la prensa, solo yo, un martillo, y un tipo llamado Esteban, un veterano que había servido 2 misiones en el Putumayo, y ahora dirigía un programa de rehabilitación para soldados retirados. Nos sentamos en el suelo del edificio vacío, tomando tinto quemado de un termo y firmando los primeros documentos en un mostrador improvisado hecho con una tabla y 2 caballetes. «¿Qué esperas hacer aquí?», preguntó Esteban, su voz áspera pero cálida, como si realmente quisiera saber. «Construir lo que necesitaba hace 10 años», respondí, mirando el espacio vacío que pronto estaría lleno de vida. Un lugar donde no te miren como si estuvieras rota solo porque serviste, porque sobreviviste. Esteban asintió, sus ojos oscuros brillando con una comprensión que no necesitaba palabras. El primer proyecto de la Fundación fue un fondo legal para veteranas atrapadas en disputas de baja o problemas de vivienda post-servicio. Un programa que financié con una parte de los fondos de la herencia que Diego había protegido con tanto cuidado. El segundo proyecto fue una red de mentoría, Operación Segunda Voz, conectando mujeres jóvenes en programas militares con oficiales experimentadas que podían guiarlas a través de los laberintos del sistema. Diego habría odiado el nombre, demasiado cursi para su gusto, pero habría amado la pelea, la idea de darles a otras lo que yo nunca tuve. Alguien que te diga que puedes ganar, incluso cuando el mundo te dice que ya perdiste. Laura se unió al consejo de la Fundación sin cobrar un peso, trayendo su experiencia legal y su talento para desmantelar sistemas corruptos. Nicolás escribió un comunicado de prensa sobre el lanzamiento, pero le pedí que lo mantuviera bajo, que dejara que el proyecto creciera en silencio antes de que el mundo lo notara. Simón ayudó a configurar la infraestructura de seguridad de datos, instalando firewalls y sistemas de encriptación que hacían que nuestro servidor fuera más seguro que el de un banco. Me dijo que confiaba en 3 personas en este mundo, y que yo era una de ellas, aunque no explicó por qué y yo no pregunté. El dinero no era problema. Tenía el control ahora, no solo de los fondos, sino de la visión, del legado que Diego me había confiado. No necesitaba pelear por migajas, no necesitaba su aprobación. Necesitaba convertir esas migajas en algo afilado, algo que cortara a través de las mentiras y dejara una marca que no pudieran borrar. Una mañana, mientras revisaba correos en la oficina recién pintada, recibí una carta en un apartado postal que no había tocado en años. No tenía remitente, solo un sobre arrugado con una letra que reconocería incluso en la oscuridad. Adentro, una foto de Diego y yo, tomada cuando tenía 7 años, sentados en el porche de su casa en Sopó. Ambos llevábamos coronas de papel que él había hecho con envolturas de regalos de mi cumpleaños, nuestras sonrisas amplias y despreocupadas. En el reverso, en su letra firme, escribió: «Hace falta más que fuego para detener a la realeza». La pegué en un tablero de corcho en la pared de mi oficina, sin marco, solo con 2 tachuelas oxidadas. Cada vez que la miraba, sentía que Diego estaba allí, no como un fantasma, sino como una brújula, recordándome hacia dónde iba. Los clientes comenzaron a llegar, primero en un goteo, luego en una corriente constante. Veteranas de todas las edades, algunas con cicatrices visibles, otras con heridas que solo se veían en sus ojos. Socios se unieron, una psicóloga que había trabajado con soldados en el Caquetá, un abogado que ofrecía sus servicios pro bono, una diseñadora gráfica que creó el logo de la Fundación sin pedir nada a cambio. El espacio se llenó de vida, de risas, de historias compartidas en reuniones grupales donde nadie juzgaba, nadie interrumpía. No todas las heridas sanaron. Algo en mí seguía magullado, un dolor que no podía nombrar, pero el edificio estaba en pie, y eso era suficiente. Una noche, me quedé hasta tarde limpiando después de una sesión de grupo. Las tazas de café vacías estaban esparcidas por la mesa, los papeles desordenados, las sillas fuera de lugar. Apagué las luces,
Cerré la puerta y me quedé un momento afuera, el aire frío de Bogotá envolviéndome como un abrazo. La calle estaba silenciosa, el cielo despejado por primera vez en semanas, las estrellas apenas visibles entre el resplandor de la ciudad. No me sentía como hija, ni como soldado, ni como fantasma. Me sentía sólida, anclada, como si finalmente hubiera encontrado la versión de mí que ellos nunca vieron venir. Y no había nada que pudieran hacer al respecto. Días después, llevé la escritura del edificio a la oficina de registro municipal, un trámite final para sellar la propiedad bajo el nombre de la fundación. El edificio de la alcaldía era un monstruo de concreto, lleno de filas interminables y funcionarios que parecían odiar su trabajo. Pero esta vez, todo fluyó con una facilidad que me sorprendió. El secretario, un hombre joven con una camisa arrugada, estampó los documentos con una eficiencia que parecía fuera de lugar en ese lugar. Una copia para el municipio, una para mi archivo, una en mi mano. El sello brillaba bajo la luz fluorescente, oficial, feo, hermoso. Salí sin detenerme, sin mirar atrás, el peso de la escritura en mi mochila como un trofeo que no necesitaba mostrarle a nadie. 5 calles después, llegué al nuevo estudio, un local estrecho que había cerrado en silencio 2 días antes. Nadie lo sabía aún, y esa era la idea. Era un espacio más pequeño que la fundación, con ventanas altas y pisos rayados, pero lleno de potencial, como un lienzo en blanco. Olía a pintura vieja, a madera húmeda, a comienzos que no pedían permiso. En el último sobre de Diego, encontré un plan de negocio a medio terminar, escrito en su letra precisa, con notas sobre un centro de capacitación para veteranas, un lugar donde pudieran aprender habilidades para cambiar de carrera, para empezar de nuevo sin el peso del pasado. Había escrito en el margen: algunos legados no se heredan, se construyen ladrillo a ladrillo. Extendí el plan en el suelo, mis dedos trazando las líneas de sus diagramas, y comencé a mapearlo. Columnas de presupuesto, metas de alcance, estimaciones de renovación. Mi letra no era tan elegante como la suya, pero la misión era la misma. Llamé a Esteban esa noche, contándole la idea mientras tomábamos tinto en el mostrador de la fundación. Un centro de transición, dije, para mujeres que dejan el servicio. Asesoramiento, capacitación, conexiones laborales, un lugar donde no tengan que empezar desde cero solas. Esteban asintió, su rostro iluminado por una chispa de entusiasmo. Eso es más que un edificio, dijo. Es un refugio. Le pedí a Nicolás que esperara antes de escribir sobre el proyecto, que dejara que creciera en silencio primero, que se volviera real antes de que el mundo lo convirtiera en una historia. Simón instaló un sistema de seguridad básico, solo por si acaso, aunque dijo que probablemente no lo necesitaríamos. Nadie viene por ti ahora, dijo, ajustándose las gafas. Ya no eres el objetivo, eres el arquitecto. Una mañana, mientras organizaba archivos en la fundación, vi a Sofía al otro lado de la calle, parada bajo un árbol desnudo, con la misma bufanda azul que había visto en la mujer misteriosa semanas atrás. Me miró, sus ojos fijos en los míos. Pero no se acercó, no saludó, no dijo nada. Bien, no la odiaba, pero no le debía espacio en una vida que ella había intentado borrar. Di un paso atrás, cerré la puerta de la fundación y seguí con mi día. Horas después, recibí una carta de una veterana llamada Camila, una mujer que había sido dada de baja deshonrosamente por denunciar acoso en su unidad. Había oído hablar de la fundación a través de un grupo de apoyo en línea y quería saber si podíamos ayudarla a limpiar su expediente, a recuperar su pensión, su dignidad. Respondí esa misma noche, prometiéndole una reunión con Laura. Era una más en una lista creciente, pero cada caso se sentía como una victoria pequeña, un ladrillo más en el legado que Diego me había confiado. Semanas después, el centro de capacitación abrió sus puertas en silencio, sin fanfarria, solo un grupo pequeño de veteranas sentadas en sillas plegables, escuchando a una instructora hablar sobre habilidades de programación básica. No era glamoroso, no era una portada de revista, pero era real.
Cada mujer allí tenía una historia, cicatrices que no se veían pero que yo reconocía, porque las llevaba conmigo. Mientras las veía tomar notas, sus rostros concentrados, sentí algo nuevo, no orgullo, no alivio, sino propósito. Esto era lo que Diego había visto en mí, lo que había protegido con cada sobre, cada llave, cada video. No era solo una herencia de dinero o poder. Era la oportunidad de construir algo que resistiera el fuego, algo que no pudieran quemar. Meses después, la fundación y el centro de capacitación eran un murmullo constante en los círculos de veteranos, un lugar donde las mujeres podían llegar sin pedir permiso, sin explicar quiénes eran o por qué estaban rotas. Ernesto no volvió a contactarme. Los rumores decían que se había mudado a Miami, intentando salvar lo que quedaba de su reputación. Sofía se desvaneció de la escena pública, sus perfiles en redes sociales inactivos, su nombre ausente de las juntas de Tecnoandes. Clara Vélez envió una carta de disculpa, escrita a mano, que dejé sin abrir en un cajón. No necesitaba sus palabras. Tenía las mías, y las de Diego, grabadas en cada decisión que tomaba. Una noche, mientras cerraba la fundación, encontré una nota metida bajo la puerta. Era una hoja sencilla, sin sobre, con la letra de Diego. La realeza no pide permiso. Construye. No sabía cómo llegó allí, quién la dejó, o si era una de las tantas cosas que él había preparado antes de irse. La doblé con cuidado y la guardé junto a la foto en el tablero de corcho. Afuera, Bogotá estaba viva, con su caos de luces, claxones y lluvias repentinas. Caminé hasta mi carro, la escritura del centro en mi mochila, el peso de un legado en mis hombros, pero esta vez no era una carga, era un cimiento. Y mientras conducía hacia casa, bajo un cielo que finalmente se había abierto para dejar caer la lluvia, supe que esto era solo el comienzo. Ladrillo a ladrillo, estaba construyendo algo que nadie podría borrar.